Estamos con Rafael Sevilla, profesor de literatura y dando clases en Teodolina en una escuela rural. ¿Cómo va, Rafa? Muy bien, muchas gracias. Pero además de eso, que es la presentación de quién sos, te atreviste a dar, sin pudor alguno, un taller de literatura en el que no es nada fácil, porque vos sos profesor de literatura, pero sabés que todos los que van a ir, la mayoría también van a ir a medirte, porque claro, también son profesores de literatura, además de gente como yo, que va porque queremos estar, nada más, porque queremos tomar un café, escucharte, escuchar parte de tu talento. Y también fue convocante o por lo menos a mí me impactó el título, ¿no? Literatura a la gorra, matando a Borges. Esto también hay que ser talentoso para arrancar con semejante título. Impacta y voy a decir, yo voy a ver qué pasa. No, todos en un primer momento creyeron que iba a hablar mal de Borges, claro, una cosa que no me atrevería, pero sin duda. Nadie creo que se atrevería. Pero me parecía que era un buen símbolo, Borges como símbolo, para empezar a pensar la literatura actual, que es un poco eclipsada por Borges, sí. No en el mal sentido, sino en el sentido que uno cuando quiere ingresar a la literatura siempre ingresa por esos grandes autores que son casi inabarcables por momentos, como es Borges o Cortázar. Entonces nunca termina de conocer estos nuevos autores que circulan, que quedan solamente dispuestos a un círculo muy chiquito que es el ambiente literario, que es el que uno lo conoce porque uno trata de ir averiguando de qué trata, pero digamos al público común, si vos no estás en el tema, te excede y terminás con Borges, Cortázar y todos los grandes y clásicos, sí, que son que uno tiene que leer, pero también tiene que leer, me parece. Me llamó la atención cuando porque vos recién lo dijiste al pasar, pero ahí en la charla te hiciste hincapié que Borges estaría ya siendo, por lo menos desde tu óptica, considerado como un clásico. Sí, en realidad lo dice Alan Pauls, que es un escritor que dice que Borges es el último clásico del siglo XIX que vive en el siglo XX. Claro. Viene a clausurar un tipo de lenguaje, un tipo de literatura, una literatura donde me parece a mí que lo mundano, un poco lo superficial, lo frívolo, no está presente. Claro. Y que me parece que hoy en la literatura actual tiene que estar presente porque es parte de la realidad actual. Uh-huh. Sí, es cierto, pero y además estuvo muy bien enfocado eso que vos decís, ¿no? Porque uno, lo decías vos, uno se imagina que tiene que ser el gran escritor, la novela, el poema, el cuento. No, pero lo que hay que hacer es animarse a escribir. Claro, a mí me parecía que había, digamos, el taller fue básicamente una excusa para pensar entre todos cómo escribir, claro. Digamos, el último fin, yo creo que lo decía, que a mí me parece que todos llegan a la literatura no por ese placer de lectura, sino por las ganas de escribir y de decir algo. Uh-huh. Entonces después uno cuando empieza a querer escribir, se da cuenta de su escasez de lenguaje, de su falta de vocabulario, entonces ahí empieza a leer para nutrirse. Claro. Me parece a mí, ¿no? Y bueno, entonces en esa búsqueda nos encontramos con ciertos escritores, ciertas estructuras que uno empieza a conocer. Sí. Y que la idea del taller, una idea que acá en Venado Tuerto es digamos, la primera vez que se hace, en un café, a la gorra. En general es más académica la cosa. Uno, qué sé yo, un taller literario se hace en una biblioteca o se hace en los colegios. Digo, ¿de dónde surge eso? Son varios factores. El primero es, estuve en Buenos Aires hace mucha filosofía la gorra. Ajá. Hay varios encuentros en distintos cafés, digamos, y entonces lo traemos de ahí. Pero me parecía interesante a mí que era un poco popularizar la literatura. Siempre ha sido por lo menos una pequeña tarea que uno tiene como objetivo, uh-huh. Que es llegar con la literatura a lugares donde mayormente no llega, y que a mí me parece interesante como manera de pensamiento también la literatura. La literatura no solo como un entretenimiento y la lectura como algo aislado del mundo, sino todo lo contrario, algo fuera del pedestal, algo más terrenal, algo que tiene que ver más con la realidad actual. Sí. Entonces, bueno, hicimos las 3 clases, que fue, la tercera todavía no va a suceder el jueves 30. Sí. También ahí en el Galpón del Arte, que va a ser ya destinada más a poesía. Ajá. Y bueno, ¿y a vos cómo te resultó ponerte frente al público? Insisto, yo por lo que veía, la mayoría eran gente que estaba vinculada al mundo de la literatura, porque o son profesores o alguien que ha escrito. ¿Cómo te resultó eso desde lo personal, no? Sí, desde lo personal fue como
como un desafío, fue un pequeño desafío como a cumplir, digamos, era gente, como vos decís, vinculada al ambiente literario, no por desmerecer en el secundario, pero en el secundario uno va al secundario y va a escuchar lo que dicen y como mucho puede negar algo de lo que conoce o no conoce, pero digo, en el ambiente literario, los que leen, todos podían nombrar a Borges o decir algo de Borges, todos los que estábamos ahí presentes, y uno no podía desatinar, entonces... Bueno, no, fue un lindo desafío, fue una linda experiencia. A mí me parece que a mí particularmente me fue muy gustoso. Además, mucha gente fue, mucha gente volvió a ir en la segunda clase, que eso es importante, porque digo, a lo mejor puede haber sido la primera clase y bueno, quedarse con eso y ya está, pero no, volvió a ir a la segunda clase, insistente. Y así que bueno, esperamos la tercera clase, que va a ser de poesía, la segunda fue de cuento. La primera fue una clase más expositiva, como lo he visto. Muy linda. Fue una clase bien expositiva porque me parecía que era una manera de entrar en ciertos conceptos que después se iban a tratar en la práctica, si se quiere. Y bueno, así que en eso. Sí, yo lo que vos decías de Borges, que no sabía, creo que ahora que lo dijiste, después que lo había dicho antes, porque una vez viniste a hablar de Borges acá al programa, pero fue llamativo, o sea, considerarlo a Borges como clausurando una etapa y a partir de ahí comienza otra, uno no se lo imagina eso, el común de la gente, salvo que tenga conocimientos como vos. Claro, viste que Borges, cuando uno dice Borges, parece que es la literatura, es el nombre, es completo, después de Borges no hay nada, es un todo. Entonces, dar ese pequeño salto que es empezar a conocer estos nuevos autores que escriben completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a leer, porque uno inclusive ya empieza a leer literatura actual y siempre que va leyendo cosas nuevas se va sorprendiendo aún más comparado con lo anterior. Uno porque tiene una imagen, una estructura ya concebida o preconcebida con los textos académicos que uno que está acostumbrado en la secundaria, en el nivel terciario. Entonces esto que tiene que ver más con la literatura actual, más con la realidad, con plantear problemas, que entonces a uno le llegan, que son problemas más que metafísicos, problemas bien terrenales. Claro. ¿En qué época, porque estoy rememorando sobre lo que has hecho vos en relación a la literatura, ¿en qué época publicaste tu primera revista? ¿Cuántos años tenías? ¿17, 16? 17, 16. Sí. O sea, es como que me da la sensación, se lo decía yo a tu padre, me da como la sensación de que te gusta la difusión de lo que es el fenómeno de la literatura. Y sí, exacto. Nosotros también, no sé si recordás que teníamos un grupo de poesía y música, que me parecía que era una... siempre fue como, la idea por lo menos principal fue de llegar... ¿Tres revistas ya? Sí, 2 o 3 revistas. 2 o 3 revistas que han ido... No, digo, distintas revistas, una vez con un chico de Magiolo, vos y otro chico de Londres. Sí, 2 creo que eran. 3 me parece. 3, bueno, puede ser. Y siempre fue esa idea de un poco de popularizar, de bajarla de un lugar meramente de un pedestal, que es una cosa que también se construye en el ambiente literario, como decir, sin la literatura no somos nada, o el que lee es mejor. Y es un poco bajarla a la realidad de decir, bueno, acá podemos escribir todos, obviamente no trabajándola, puliendo la escritura, pero todos tenemos, o podemos, si queremos tomarlo con seriedad, escribir algo, sin pensar en escribir la novela del año, el bestseller, pensando en escribir, bueno, yo quiero escribir esto, quiero decir esto, bueno, trabajar en esto, obvio, de ya uno no escribe un poema en 1 hora y media, imposible. Explico, pero poder tener esa posibilidad que es de escribir y decir algo cuando vos no lo habías pensado. Además, cuando uno empieza a escribir, pensando siempre la escritura como forma justamente de pensamiento, uno empieza a escribir, no solo expresa lo que siente o lo que está dando vuelta en su cabeza, sino que se encuentra con cosas que dice que no la había pensado antes. Eso es fantástico en la literatura. Uno encontrarse con, estar abierto a que las cosas sucedan. Esto creo también lo decíamos, con que era de sentir el escritor o el poeta no como gran poeta, sino el tipo que escribe, como no lugar, que lo decía Oscar del Barco, que decíamos, el tipo que está abierto a pasar al lenguaje, a la escritura, aquello que está vivenciando. Está bien. Insisto en lo que vi, me pareció novedoso todo eso, pero en cuanto a vos diste el ejemplo de un chico que es alumno tuyo en la escuela, que escribió algo, nunca había escrito nada antes,
y que terminó en un segundo premio, segundo premio en un concurso literario. Sí. Sí, en un concurso literario que le escribe, digamos, es un pibe que el primero que la ganó fue una profesora. La ganó una profesora, sí. Bueno, está un poco corroborando esto que vos decís, ¿no? Claro, que ahí si vos encontrás la beta, todos tenemos ese lugar para decir algo. El tema es que, viste, uno a lo mejor está alejado de los libros y tiene más cerca otras cosas, como también la tiene uno, pero digo, encontrar esa posibilidad de concebir el mundo, digo, porque adentrarse en la literatura no es solo leer un par de libros y escribir un par de malos poemas. Sí. Me parece que también empieza a ser como una manera de concebir el mundo, de prestar atención, de hacer otro tipo de lecturas. Digo, no en un nivel de superioridad, sino en un momento de prestar un poquito más de atención a ciertas cosas o darle esa segunda mirada, esa segunda lectura a lo que está sucediendo en torno a uno. ¿Y te ves en esa tarea o en la tarea de difundir esto? ¿Te ves como editor, por ejemplo? No, qué sé yo, tanto, sí, no sé. No sé, viste, todo lo que tiene que ver con lo literario. Pero con la difusión, eso es lo que me llama la atención. Sí, puede ser, todo con lo que tiene que ver con lo literario, con tratar de llegar, digo, de darle un cuento a un amigo, de pasarle un poema a otro amigo. Lo haces a eso. Y si uno cuando encuentra la manera, porque tampoco se trata de imponer, me parece a mí. Me parece que no es una cuestión de imponer, de imposición, o de decirte, bueno, vos tenés que leer esto porque esto es lo que te va a servir. A mí me parece que, qué sé yo le contaba, creo que también lo conté, que a un amigo, no sé, no lo conté, me parece, que a un amigo que trabaja en una oficina, yo le di un cuento que es Alzo Sprach, el señor Núñez, de Abelardo Castillo, que básicamente si sos oficinista te mueve. Sí, lo contaba. Básicamente te fenestra al oficinista. Sí. Yo se lo di para leer. Bueno, él renunció por otros motivos, pero digo, uno encuentra la beta. No contaste que se lo había dado a un amigo, contaste el cuento. Bueno, claro, ese cuento se lo dio a un amigo. Digo, él después renuncia por otros motivos. El tipo, ¿no? ¿Qué? No agarró el revólver y No, por suerte no, esperemos que no. Pero bueno, uno encuentra en ese momento, en esa pequeña bisagra, en esa pequeña extravío en el mejor sentido de la palabra, cuando uno está en búsquedas, de decirle, bueno, toma, este cuento a lo mejor te sirve de algo. Lo mismo con un poema, para mí son pequeñas, son cosas, siempre insisto, a lo mejor con cuentos breves, poemas breves. Yo una vez cometí el error de mi hermano más chico regalarle 20 leguas de ¿cómo es? De Julio Verne, bueno, ni yo me acuerdo el título. Sí. 20 leguas de viaje submarino. Un libro así de 300 páginas que ni yo hubiera leído, una edición horrible. Claro, listo, ya está, no lo va a leer nunca. Y está bien, yo tampoco lo hubiera leído. Claro. Pero digo, a lo mejor algo más breve y con eso me parece que es una linda manera de conectar. ¿Y esa práctica qué te la da? ¿El hecho de hoy tener vínculo con jóvenes que son tus alumnos? ¿O esto es una cosa que te apareció a vos? Insisto en esto, a los 17 años, cuando agarraste con otros dos amigos y armaste una revistita. Sinceramente no sé a qué pertenece, de dónde sale. No sabes. Lo que sí sé es que de otra manera no lo podría no hacer. ¿Me explico? Digo, tiene que ver con una manera ya de vivir, no como algo rimbombante, algo chiquito, pero digo una manera de concebir la vida o. Sí, seguir haciéndolo. Sí. Bueno, me alegro. Esperemos. Qué importante que. Y cuando encontrás con un amigo que se enojó con la novia o con la señora, ¿qué haces? ¿También le das un libro? No, ese básicamente le digo que la deje. El cuento va en otro momento. Primero que salga de joven. Claro. Andate, dejar laburo, ¿no? Bueno, Rafa. Bueno. Espero que sigas haciéndolo a esto, ¿cierto? Sí, vamos, ahora fue como también una pequeña prueba para medir al público, medir si gustaba, si sentaba bien, porque también puede haber un rechazo, uno tiene que estar en las posibilidades cuando uno pretende hacer algo que por lo menos acá en Venado no se había hecho, traer algo de interesantísimo, que se hacía en Buenos Aires, y parece que gustó, así que vamos a encontrar la beta. Varios preguntaron si se seguía más adelante, si se había hacía de otra manera. Lo pensaremos y trataremos de hacerlo, por supuesto. Muy bien. La próxima clase es entonces el jueves a partir de las 20 en el Galpón del Arte. Y jueves 30, sí. Porque este jueves no. Juega Argentina-Chile, sí. Sí. Bueno, Rafa, mucha suerte. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Excelente. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Chao. Se comunica a la población que a partir de... El primer aniversario de esta junta militar
ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y reducido el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares. El equivalente a la mitad de las exportaciones argentinas han sido presupuestados para seguridad y defensa en 1977, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Una política semejante solo puede imponerse prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. En la política económica de ese gobierno debe buscarse la explicación a una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. El secreto militar de los procedimientos convierte la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. Cédula de identidad 2.845.022. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido.
vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, te atreves hoy grito a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz de la gente desfigurada.